y definir mecanismos de actuación a diferentes niveles dentro de un entorno de soluciones para este tipo de escenarios, ¿no? Ya no se puede plantear una solución centrada o centralizada, cada vez más el proceso es distribuido y lo que hay que hacer es llegar a esa solución de la inteligencia cada vez pueda realizarse en diferentes partes del despliegue, de la infraestructura, para poder dar soluciones a medida en el punto más adecuado a donde se está produciendo la situación de donde que requiere una reacción. En ese sentido, los objetivos tal y cual están definidos en lo que es la consulta abarcan, aquí hemos intentado extender un poco para algunas de las ideas, para clarificar algunas de las consultas que nos han venido. Planteamos la posibilidad y la necesidad, en este caso, de utilizar las tecnologías ligadas a 5G para soportar despliegues de soluciones avanzadas, en este caso dentro de este tipo de escenarios, no solamente por el hecho estrictamente de considerar el uso de los sensores, que sí, también, obviamente, sino que también por el hecho de considerar que la distribución del procesamiento se va a dar en diferentes partes de la infraestructura y para eso, pues, la tecnología 5G, fundamentalmente, aspectos como el NFV, como SDN, etcétera, claramente permiten abordar este tipo de retos, concretamente, ¿no? Necesitamos, como tal, he dicho, una gestión avanzada de las capacidades de procesamiento. Estamos hablando de no disponer de unas infraestructuras fijas o estructuras fijas o plataformas fijas, sino que cada vez son más la necesidad de interoperar y permitir diferentes tipos de sistemas que puedan coexistir y colaborar y cooperar, sobre todo. Y, como hemos dicho anteriormente, los mecanismos de dinamicidad en la gestión de los recursos, ¿no? Donde aquí tecnologías como MEC, como FOC, etcétera, que están ahora mismo en boga, claramente pueden resultar una apuesta que nos permita ser capaz de identificar dónde queremos poner la solución, ¿no? Por lo tanto, necesitamos integrar plataformas de datos, sistemas avanzados de procesamiento de información. Posteriormente verán, en el caso de la Universidad de Murcia, pues existen diferentes tipos de plataformas o sistemas, en este caso de gestión, que al final tienen que interconectarse y cooperar entre sí y dotarle de inteligencia a todo ese proceso. Necesidad de evolucionar la inteligencia local a global, desde la local a la global, es decir, tenemos que tener diferentes puntos donde estas tomas de decisiones se tienen que realizar. Y uno de los escenarios que poníamos nosotros en su momento como conceptuales, que podrían servir de base a la idea de dónde queremos evolucionar, es como son los Cyber Physical Systems, pero no como un paradigma solamente de procesamiento de control, sino como un paradigma de procesamiento de inteligencia que permita trabajar a diferentes niveles en ese sentido, ¿no? Es decir, que permita dotar de ciertas capacidades de toma de decisión, de recogida de datos, toma de decisión y actuación en diferentes ámbitos de la arquitectura. Supuesto eso, en lo que es la consulta preliminar, indicamos una serie de objetivos. Esto está ya en el documento, no voy a entrar más en detalle, pero bueno, para que se indiquen, tengan claro, se planteaba, pues eso, la necesidad de una gestión dinámica, la integración de diferentes tecnologías, de los modelos de computación, como he dicho anteriormente, la creación de mecanismos de gestión de procesamiento y toma de decisiones basada en información que se vaya recogiendo, la necesidad de, sobre todo, integrar mecanismos de gestión adecuada de la información. En este caso se especificaba a través del uso de sistemas de almacenamiento que permitan mantener la información actualizada, pero además que de forma inteligente sepan preparar hacer preparación de la información para dar respuesta a las consultas que se vayan realizando. En este sentido, la gestión automatizada, un sistema, un management, un sistema de gestión global, ¿no? Para toda la infraestructura y, por supuesto, el hecho de facilitar, y aquí proponíamos el uso de tecnologías como ICN, que lo que permite es, de alguna forma, separar lo que es las solicitudes de dónde esa solicitud se resuelve, en cierta medida. Y, al final, todo ello integrado dentro de una serie de casos de uso, en este caso, que después comentaremos, que donde se demuestre que todo esto tiene su aplicabilidad y su eficacia concretamente a la resolución de problemas de un escenario de campus universitario, en ese sentido, ¿no? Como tal, por lo tanto, y por ir entrando quizás un punto más de detalle, lo que hemos intentado es, como verán las siguientes transparencias, es identificar estos objetivos, cómo los vamos desglosando en diferentes capas, en cierta medida, que le hemos denominado ámbitos de actuación, donde entendemos que se trata de que en este caso, los que se presenten a esta consulta nos propongan ideas, es decir,
tengan en cuenta que aquí aparecen en algunos casos tecnologías o propuestas de tecnología que sirven sencillamente como referencia para que se entienda el concepto que hay sobre el término que se está utilizando. Es decir, no estamos en ningún momento identificando que deba ser esa la solución, sino que sencillamente que queremos poner un ejemplo que permita entender, digamos así, el ámbito, ¿no?, en el que estamos trabajando, ¿no? Uno de ellos, que es el claro que he dicho anteriormente, es en la parte del despliegue automático de nodos de procesamiento inteligente. Aquí la idea fundamental que subyace es lo que hemos dicho ya en todos estos escenarios, es decir, cada vez más el procesamiento de la información, la toma de decisión, la gestión de las actuaciones no se realiza en un único punto, sino que tiene que estar distribuida a través de diferentes entidades o partes de la infraestructura. Es decir, la idea es que puedan realizarse localmente cercana al usuario, puedan realizarse en los primeros nodos de la infraestructura o puedan realizarse en algunos casos en lo que sería el core, ¿no?, del gestor en este caso, ¿no? En cualquier caso, lo importante es que aquí hay que tener en cuenta que hay que tener, el objetivo primordial aquí es integrar sensórica y actuadores, en este caso, que van a permitir pues, recoger y en todo momento saber en el estado en que se encuentra el entorno, la infraestructura, los servicios en el que estamos desplegando en el campus en ese sentido, ¿no? Con lo cual es muy importante el uso, en este caso, pues eso, de infraestructuras actuales, y entendemos que, como he dicho anteriormente, las 5G, las tecnologías ligadas a 5G, no solamente que tengan que ver con radio, pero sobre todo que tienen que ver con gestión y procesamiento, pues nos dan una capacidad que al día hasta ahora no se disponía y que por lo tanto nos permitirían abordar la problemática en la que estamos hablando, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, la idea de usar tecnologías basadas, por ejemplo, en NFV, en SDNs, que nos permitan dinámicamente la gestión de los puntos de procesamiento, pues claramente representa una aproximación que entendemos debe ser tenida en cuenta a la hora de abordar ese tipo de problemáticas, ¿no? Supuesto que estamos hablando de una distribución de procesamiento de nodos capaces de realizar ciertas gestiones de forma dinámica, la actualización del funcionamiento de esos nodos para realizar nuevos procesamientos que puedan ser dependientes de una problemática en un instante determinado, todo ello tiene que estar dentro de una plataforma de gestión, en el sentido dinámica, que nos permita fácilmente controlar y realizar y gestionar todo lo que es el ciclo de vida de recursos y de servicios en ese sentido, ¿no? Y por lo tanto, entendemos que la solución aquí, o debe darse solución en cierta medida, cómo se podría hacer esta gestión y este procesamiento de una forma que permita no solamente la distribución y el despliegue, sino que también la orquestación automática e inteligente de ese procesamiento que se tiene que dar en las diferentes partes de la solución, concretamente, ¿no? Ese despliegue tiene que tener en cuenta, obviamente, las necesidades que se puedan dar en un momento determinado y, en ese sentido, pues planteábamos, como he dicho antes, el escenario de jerarquías, por ejemplo, que se da en CPS, donde permite, pues, distribuir el problema y la toma de decisiones a diferentes niveles que abarcan, pues, diferentes tipos de situaciones, básicamente, ¿no? Y todo eso tiene que tener un marco, como he dicho anteriormente, que permita esa gestión y en la medida con la menor intervención humana. Ahí está la referencia al Zero Touch, que como saben, que por poner un ejemplo, ponemos aquí la referencia de ETSI y ZCM, concretamente, donde justamente se busca ese tipo de despliegue que permita, pues, que de forma automática y basada en información de funcionamiento y de monitorización se pueda realizar tomas de decisiones en cuanto a despliegues automáticos, ¿no? Por supuesto, todos estos escenarios, y lo hemos puesto en varios sitios, tienen que tener en cuenta que tienen que ser soluciones fiables, seguras y que soporten la privacidad, sobre todo teniendo en cuenta que vamos a manejar cantidades de datos e información que en un momento determinado pueda ser sensible respecto a usuarios, concretamente, ¿no? Por lo tanto, supuesto que todo ello lo estamos integrando, al final, como he dicho anteriormente, esto tiene que ser parte de una solución que permita, pues, una gestión inteligente de los servicios
que permita, a partir de esa distribución de la capacidad de procesamiento y de toma de decisiones, finalmente resolver problemas que tengan que ver con los escenarios que nos situamos en el ámbito de un campus o que puede ser de una ciudad, ¿no? En ese sentido, se ha hecho referencia también en la consulta preliminar de que nuestro objetivo es que lo que se desarrolle no esté aislado, sino que pueda interoperar y interaccionar con otras plataformas. Por ejemplo, en el caso de Murcia tenemos la plataforma Mi Murcia, que es la plataforma de ciudad inteligente que se está desplegando como resultado del proyecto de Red.es de ciudades inteligentes, y con lo cual la idea al final es que nosotros podamos, como campus, podamos a su vez interaccionar con ciudad de cara a resolver problemas comunes que puedan estar afectados por problemas de movilidad, por ejemplo, que es el típico escenario que nos podemos encontrar aquí en la conexión entre campus y ciudad, concretamente, ¿no? Por eso, como ven aquí, todo esto al final tiene que estar dentro de una solución que permita la gestión no solamente de procesamiento, pero además de gestión del dato, que permitan definir modelos de datos, que permitan la interacción y la interoperabilidad entre las plataformas, y que permita, pues al mismo tiempo que hemos dicho antes, que distintos sistemas y subsistemas puedan interaccionar y dialogar entre sí de cara a resolver los problemas. Con lo cual, un poco con la figura también mostramos la idea que al final fluimos, la información fluye desde los puntos de toma de los datos y se tiene que ir resolviendo a diferentes niveles a la hora de integrar, pero que al mismo tiempo pueden ser distintos subsistemas que estén resolviendo problemas particulares concretamente, ¿no? Al final también todo esto nos tiene que dar una especie de inventario, ¿no?, de lo que tenemos disponible, tanto de infraestructura de red como infraestructura de servicio, para poder hacer esta gestión que hemos dicho antes, inteligente y contextual, ¿no?, que queremos de todo el procesamiento. Obviamente, para eso, como hemos dicho, como hay distintos niveles de procesamiento, distintos niveles de tratamiento de la información, al final es muy importante el que se desarrollen y propongan nuevos algoritmos de coordinación, en este caso, de los distintos subsistemas, ¿no? Depende de dónde se realicen. En ese sentido, como hemos dicho antes, si vamos a realizar mecanismos de orquestación en los distintos niveles, tenemos que tener mecanismos de identificar y de resolver cómo esa orquestación se va a poder producir. En ese sentido, en lo que en cierta medida se da solución, lo que se llama el procesamiento de offloading, ¿no? Es cómo descargar el procesamiento, cómo realizar esa toma de decisiones, para lo cual hay que tener en cuenta, pues, típicos modelos de tipo MAPE, ¿no? En el sentido que hacen monitorización, analizan, definen planes y definen la ejecución a su vez, ¿no? Todo esto integrado dentro del sistema que hemos comentado anteriormente de despliegue automático y distribuido, basado en decisiones inteligentes, llamémoslo así, ¿no?, para poder gestionar estos servicios. Al final, como he dicho, todo ello debe estar teniendo en cuenta esta jerarquía, la necesidad de toma de consensos, etcétera, entre todos los diferentes niveles que están implicando el proceso de toma de decisión. Supuesto eso, y supuesto que queremos llegar a eso, es decir, hemos pasado de la sensórica, de la infraestructura, la gestión de los datos, la interoperabilidad, pues una parte muy importante de la solución del reto tiene que ser también el desarrollo de nuevos algoritmos que tengan que ver con análisis de datos y análisis inteligente de datos, que serán, pues, de Deep Learning o serán de Big Data, que permitirán, pues, realizar todo este proceso que hemos dicho de toma de decisión, ¿no? Es decir, al final tenemos que, como he dicho, lo que pretendemos es que las decisiones sean inteligentes y contextuales, en ese sentido, que tengan en cuenta, pues, requerimientos de carga, disponibilidades de los nodos de procesamiento, estado de la red, histórico, localización de los usuarios de cara a proveer el servicio. Es decir, tengan en cuenta los diferentes factores o entes que van a proveer información en la infraestructura y que también van a delimitar cómo, por lo tanto, se puede revisar ese proceso de toma de decisión, ¿no? Por eso la idea es que al final tiene que estar todo coordinado y tenemos que tener, pues, soluciones y propuestas, como he dicho antes, que permitan, pues, a plantear o analizar el problema desde un espectro que va desde el ámbito local al ámbito global, ¿no?, que es un poco lo que se ha comentado a través de los diferentes ámbitos que hemos dicho. Y finalmente, obviamente, lo que hemos comentado es que todo esto lo tenemos que permitir para que al final lo que sean los servicios que se ofrezcan, la gestión de toda la información, pues se haga de la forma más eficiente posible, teniendo en cuenta, pues, la capacidad de procesamiento que podamos tener disponible y podamos distribuir en ese sentido, ¿no? De hecho, aquí lo que se planteaba es la necesidad de tener en cuenta soluciones
que de alguna forma independicen lo que es la localización del servicio de lo que es el requerimiento, concretamente, por lo cual tiene que nos permita pues, gestionar por una parte y desplegar, digamos así, los mecanismos que optimicen cómo resolver una solicitud, en este caso, de un determinado acceso a un dato o un determinado acceso a un determinado servicio, ¿no? Para lo cual tiene que haber una coordinación, en este caso proponíamos, entre lo que puede ser una solución tipo ICN, que de alguna forma facilita ese desligar dónde está el dato frente a qué lo que requiere, y lo que es la infraestructura y la plataforma de gestión de datos, que tiene que encargarse de optimizar pues, todo lo que tiene que ver con la gestión de la información asociada, identificar cómo hacer llegar la solicitud al punto donde ese dato se encuentre disponible o haya sido almacenado, en este caso en una caché temporal, que se tiene que mantener consistente en toda la infraestructura, que permita tener, mediante análisis o analítica de datos, identificar cuándo debe refrescarse en base a patrones de funcionamiento, etcétera, ¿no? Es decir, intentar simplificar lo que es el requerimiento o la provisión de la información, de cómo se gestiona y cómo se almacena y cómo se provee el acceso a ese dato, ¿no? Esa separación yo creo que es una evolución muy importante que planteamos como parte de esta infraestructura o este reto, ¿no? que se tiene que desplegar, ¿no? Y finalmente, para acabar lo que es la parte general de presentación de lo que es el reto, tenemos lo que es los ámbitos de actuación. De hecho, la idea al final, como hemos comentado, y un poco lo que refleja la figura aquí, es que lo que intentamos de alguna forma es que la solución nos permita abordar diferentes tipos de verticales que podemos encontrar en un ámbito de un campus o de una ciudad. Al final, tener en cuenta que un campus como la Universidad de Murcia, que son, pues en este caso, en el campus de Espinardo, somos aproximadamente 25.000 habitantes, somos casi la cuarta ciudad en la región de Murcia por tamaño, en ese sentido, ¿no? Con lo cual tenemos los típicos problemas que puede encontrarse una ciudad mediana, en ese sentido, en sus necesidades, ¿no? Y, por tanto, en cualquier caso, hablábamos de dos ámbitos de gestión. Uno que tiene que ver con la movilidad, concretamente, es decir, todos los temas que tienen que ver con gestión del vehículo, desarrollar un piloto que nos permita, pues, por ejemplo, desplegar servicios para los vehículos, en este caso, de la propia universidad, ligado con el sistema de control semafórico, gestión de los servicios de mecanismos de transporte, que pueden ser bicicletas, autobuses, tranvías, el tema de gestión que tenemos en nuestro caso, concretamente, de acceso a los parkings, concretamente, etcétera. Y después tenemos la otra parte que es la gestión eficaz de las infraestructuras, fundamentalmente ligada con gestión energética, con la gestión de los servicios dentro de los edificios, por ejemplo, para temas de proveer servicios, en este caso de localización, para los alumnos y para los personal de servicio de cara a situaciones, por ejemplo, de emergencia, etcétera, ¿no? Es decir, que tengan en cuenta lo que es la infraestructura del edificio, su gestión, y cómo además estos dos escenarios están interrelacionados entre sí, ¿no? Posteriormente pondremos una transparencia con algunas ideas de escenarios que consideramos que son importantes a tener en cuenta, ¿no? Al final es la gestión de la vida en el campus, que puede ser a través de la movilidad de sus usuarios o pues su estancia en los propios campus, en los propios edificios, en este caso, que pueden ser elementos muy importantes para aspectos como puede ser el medio ambiente, por ejemplo, tema de información de las condiciones atmosféricas, etcétera. Bien, esto con respecto a lo que es el reto. Una de las cosas que se nos pedía también era información sobre el estado, un poco de la infraestructura del campus y de la universidad, concretamente para tener una idea de los tipos de escenarios. Y aquí lo que hemos intentado hacer es un resumen lo más genérico posible sobre qué infraestructuras entendemos que están disponibles y estarán disponibles como parte del desarrollo que posteriormente se tenga que realizar una vez que se ejecute el reto, ¿no? Indicar que tenemos un campus, aquí hemos centrado el escenario en el campus de Espinardo, supuesto que es el campus más grande de la universidad, como hemos dicho, estamos hablando de aproximadamente unos 25.000 alumnos y unos 3.000 personal de servicio y académica adicionales, con lo cual es un campo, como he dicho antes, es una ciudad en pequeño que tiene pues un área perimetral de unos 4 kilómetros, como ven aquí a través de la representación, donde tenemos acceso mediante bus
coches, obviamente, tranvías, donde hay una zona deportiva, donde hay 3 accesos de control basados en cámaras y en barreras para saber el número, el volumen aproximadamente para controlar, digamos así, los accesos. En ese sentido, que pueden ser aproximadamente entre 8 y 10.000 accesos diarios. Accesos me refiero en las 2 direcciones, entradas y salidas al campus diarios aproximadamente, donde hay unos 25 edificios en ese sentido. Y como tal, donde tenemos un sistema, pues como he dicho, una área de circunvalación con un sistema semafórico que permite, pues de alguna forma, pues controlar un poco la circulación dentro del tráfico. Aparte de eso, hay una serie de parkings, aparcamientos, como veremos posteriormente, con controles de acceso y también algunos aparcamientos disuasorios para que el alumno pueda o los profesores puedan dejar sus coches ahí, ¿no? Existen una serie de plataformas actualmente, aquí ponemos algunos ejemplos de estas plataformas que estamos utilizando para la gestión actualmente. De hecho, existe una plataforma que se llama Open Data, que permite, digamos así, la gestión y monitorización de cerca de 37 edificios de toda la universidad, no solamente del campus, concretamente, es decir, abarca los 25 edificios del campus, pero aparte de eso, otros edificios en otros campus de la universidad, donde hay un control, hay grado variable, depende de los edificios, hay control de aire acondicionado, alumbrado, alarmas de incendio, información de agua. Hay además una solución de integración con otro tipo de plataformas abiertas, en este caso, como puede ser Fireware, que forma parte de diferentes experimentos y proyectos de gestión de plataformas de datos para diferentes proyectos de investigación, donde fundamentalmente tenemos acceso a monitorización ligado con los anteriores, monitorización de consumo de energía, monitorización de consumo de agua, como hemos dicho, control de climatización. Es decir, disponemos ya de una infraestructura de gestión de datos y de plataformas, en este caso, que pueden ser integrables, ¿no? Básicamente, lo que nos permite es un mantenimiento predictivo, en este caso, por ejemplo, para monitorización de equipos, gestión de horas de funcionamiento, planes de mantenimiento, etcétera, etcétera, de diferentes infraestructuras de los edificios, en este caso, y de la propia universidad para tener, y de las cuales tenemos información permanente y que sería parte del objeto fundamentalmente de integración, en este caso, ¿no? Tenemos, como he dicho antes, sistemas de cara a la movilidad. Tenemos en el campus 7 áreas de control, en este caso son aparcamientos con control de barreras inteligentes, que se hace acceso por RFID, que se tiene información de control de la ocupación, donde hay, pues, como he dicho antes, diferentes modos de acceso, dependiendo de quiénes sean y en las horas, o sea, tiene diferentes escenarios que se pueden configurar. Además, hay 5 puntos de recarga de vehículos eléctricos, de lo cual también se pueden integrar y saber, pues, la información de los mismos para poder integrarlo para toma de decisiones, en este caso, como hemos dicho, que referentes a la movilidad dentro del propio campus, ¿no? Aparte de eso, hay una flota de vehículos de la propia universidad que se está monitorizando y que sería objeto de parte del proceso de integración del piloto, donde ahora mismo son 29 vehículos, donde se tiene información de la localización, identificación de los conductores, hay información de comportamiento del motor o del uso del coche, etcétera, y donde además está definido a través de un aplicativo, de una plataforma, pues sistemas de registro, sistemas de reserva y a su vez también pues información de áreas en las que se pueden mover los coches, etcétera, en ese sentido. Hay además monitorización de laboratorios. Tenemos cerca de 20 laboratorios, en este caso internos de la universidad, donde hay distintos niveles de monitorización que tienen que ver con conservación en frío, ultracongeladores, cámaras refrigeradoras. Hay contaminación por gases en algunas de ellos, monitorización y controlador. Hay ventilación inteligente para reducir consumos y para en casos de emergencia. Y, por supuesto, un sistema de notificaciones en caso de cualquier tipo de circunstancia. Esto sería un escenario más de otra fuente de datos, otra plataforma que serviría y sería parte del proceso de integración que hemos dicho anteriormente para dar ese toma de decisiones inteligentes que estamos hablando. Existe además información de energía fotovoltaica, en el sentido tenemos una serie de aparcamientos y otras zonas en las cuales se produce generación, donde nosotros podemos tener información, pues eso, de información de la misma, alerta ante avería y, por supuesto, tenemos, aunque no actuamos directamente sobre ello, ya que no pertenecen no son de la propia universidad, sí tenemos información de monitorización sobre las mismas, ¿no?
Aparte de eso, hay una experiencia de piloto desarrollado de una serie de zonas, en este caso en concreto una de las calles que forma el campus, donde hay pues, control de 26 farolas, concretamente con control de presencia, es decir, en el sentido a través de infrarrojos para detectar y variar la intensidad de la luminaria, concretamente. Y además hay una serie de actuaciones que están ahora mismo en fase de adquisición como parte de un proyecto FEDER I+D+I, que se ejecutarán durante este año, por lo tanto estarán a disposición de aquellos que realicen el piloto. Como ven aquí, donde tenemos contenedores de basura, hay 30 sensores de nivel que se van a desplegar utilizando distintas tecnologías. LP1, en concreto, pues en este caso hay algunas que serán en LoRa, hay algunas ya desplegadas que están con Sigfox. Se va a incrementar el número de monitorizaciones y actuaciones en laboratorio, con 30 nuevos centros que se van o sensores que se van a incorporar. Con diferentes informaciones. Aquí, más que se va a controlar sobre todo temperatura, humedad y CO2, ya que son laboratorios normalmente de alumnos, concretamente. Se van a añadir más instalaciones solares, 5 analizadores adicionales de redes con data loggers. Edificios, se van a incorporar 20 edificios de los que tenemos en el campus, se van a complementar digamos así, dentro de estos edificios, algunos con analizadores de red adicionales y además 200 sensores de temperatura y humedad y presencia que se van a desplegar en diferentes puntos. Aparcamientos se van a incrementar en los sistemas de barreras que hemos dicho anteriormente, con contadores, información de plazas, etcétera. De los que teníamos más los nuevos vamos a llegar hasta 10. Se van a incorporar también información de nodos para detectar presencia, etcétera, en paradas de autobuses y de tranvía dentro del campus, para intentar de esta forma también tener información de ocupación y de usos, básicamente, de los sistemas de transporte públicos. Se va a incorporar tenemos en este caso una balsa donde se va a incorporar para el tema de la EDAR que tiene asociada pues, serie de informaciones sobre su monitorización. Se va a meter en una serie de aulas información para controlar la presencia, sobre todo temperatura y humedad, para saber las condiciones, etcétera, de distintas aulas en las que se nos encontramos. Se van a desplegar, 3 estaciones meteorológicas de calidad de aire. Y finalmente se van a añadir, sobre las 26 telecontroladas, se van a añadir 20 controladores adicionales para otros nodos dentro del despliegue que se está haciendo de mejora de la infraestructura de iluminación exterior de la universidad en ese sentido. Como ven, aparte de eso, hay una una pregunta que también vino es saber la infraestructura que tenemos disponible. Ahora mismo tenemos una infraestructura de 4G, fundamentalmente, que queremos evolucionar a 5G, como ven aquí, formada por, tenemos de infraestructura de WiMAX, en este caso, con 2 estaciones unidireccionales y una unidireccional. Tenemos 5 nodos SDN OpenFlow, tenemos en este caso un despliegue de una estación LoRa, tenemos normalmente servicios montados en este caso, tanto con Movistar como Vodafone de servicios de Narrowband IoT. Tenemos, además, una infraestructura ya disponible para temas de vehículos conectados con 11P, tanto ROSA Units como Onboard Units, en ese sentido. Tenemos además ahora mismo estamos desplegando ya la estación de 5G o 4.5G de una SBR, en este caso, que se va a utilizar para el tema de pruebas y está usando para temas de pruebas de nuevas tecnologías. Y existe una infraestructura asociada además como ven aquí, de servicios de despliegue, OpenStack, etcétera, ¿no? Aquí pueden ver además lo que hay disponible en cuanto a integración de RAN y Core de código libre, que tenemos ahora mismo disponible. Hay una parte que está ya funcionando, sobre todo tanto en RAN como en Core, con OpenAIRE Interface, por ejemplo, en este sentido. También se ha hecho pruebas, todavía estamos en algunas de ellas, como ven aquí, con NetCPC, que está aprobado, y con algunas otras soluciones. Tenemos también FreeSGS ya también en prueba, y estamos de alguna forma pues a la espera de la toma de decisión sobre escenarios de 5G y equipamiento que se va a desplegar, ¿no? Al final, lo que tenemos es una infraestructura relativamente importante de equipamiento, en este caso ya disponible, para sobre todo lo que serían las pruebas iniciales,
donde tenemos tecnologías, como ven aquí, de diferentes tipos, tanto de transmisión para el tema de sensórica como para temas de transmisión de las comunicaciones en general. Y la idea de diferentes testbed en este sentido, tanto de sensores en campus ya disponibles, sensores para temas de testbed en redes vehiculares, como el escenario de Smart Building, concretamente. La idea que estamos en adquisición, además, como ven aquí, una serie de, igual que hemos dicho antes, adquisición en temas de sensórica, aquí estamos en adquisición en temas de infraestructura 5G. Esto es parte también de un proyecto de FETER I+D, donde fundamentalmente vamos a extender con alguna infraestructura de SDR adicional. Estamos viendo también la posibilidad de adquirir equipamiento de Amarisoft, que es básicamente RAN y Core integrado. Si bien tiene pocas capacidades de que podamos modificar, se pueden modificar parámetros, digamos, si es una especie de bloque cerrado. Estamos viendo también otras tecnologías como el Core QEMU Core, que sería conectable en este caso a Amarisoft y a los SDR para hacer algún tipo de experimento. Y, bueno, estamos en discusiones ahora mismo con MassMobile para hacer un espectro que podamos utilizar para pruebas momentáneamente con temas para experimentos en despliegue de 5G. Aparte de eso, como ven aquí, hay una serie de otros elementos de clúster hiperconvergente para la computación edge, un switch P4 programable, etcétera, que van a formar parte de la infraestructura que se podrá utilizar, obviamente, en lo que es el futuro, el tema del despliegue, ¿no? Al final, lo que queremos y lo que pueden ver aquí es una infraestructura relativamente ampliada de distintos tipos de escenarios y de soluciones que nos permitan realmente, como hemos dicho antes, poder tener capacidad de realizar diferentes tipos de soluciones y diferentes tipos de despliegues utilizando tecnologías variadas que nos permitan realmente situar la solución en un escenario con bastantes posibilidades de desarrollo en ese sentido, ¿no? Y ya para completar, comentar qué entendemos que debe incluir los pilotos, es decir, qué tipo de cosas son las que de alguna forma esperamos ver también como parte de la solución, no solamente la parte software, sino que también la parte hardware, si quiere llamarlo así. Si bien, como saben, aquí fundamentalmente el hardware tiene que ser solamente aquello estrictamente necesario para la ejecución del piloto, no es el grueso, digámosle así, de la propuesta, sino que la propuesta es la solución tecnológica para la computación distribuida y lo que sería el aspecto tanto de dispositivos como de infraestructura, tiene que ser solamente aquello que sea estrictamente necesario para la demostración del piloto, ¿no? Pues la idea aquí fundamentalmente en el caso de infraestructuras de 5G, en base a lo que tenemos y que tendremos, como hemos dicho aquí, que será bastante extenso, pues fundamentalmente lo que habrá que ver si hace falta complementar con algún tipo de infraestructura dependiendo del tipo de solución que las empresas presenten en ese sentido, ¿no? Es decir, podrá ser a través de una infraestructura directamente de red 5G privada para el tema de pruebas, el tema de, obviamente, la posibilidad de, y vamos más por la solución de equipamiento abierto dentro de lo que se pueda. Habrá que analizar, obviamente, el hecho de la posibilidad de solicitar frecuencias para experimentación de los pilotos, como se ha sucedido los pilotos de 5G, para poder hacer pruebas en reales, concretamente. Y después, pues, entendiendo que hará falta algún equipamiento óptico de interconexar de alguno de los nodos que se desplieguen, obviamente, alguna herramienta que permita temas de la planificación, etcétera, que eso es parte de lo que puedan ser las pruebas que se vayan a realizar, y todo aquello que sea la infraestructura, como hemos dicho antes, de mínima y necesaria para poder soportar el despliegue, básicamente. Es decir, teniendo en cuenta que nosotros tenemos ciertos servicios, esos servicios no pueden verse afectados por los nuevos despliegues que se vayan a realizar, con lo cual tendrán que complementarse para que no haya una interferencia sobre los servicios que podamos tener como universidad, supuesto que esto se tiene que convertir en un escenario solamente de pilotaje de soluciones en ese sentido, ¿no? Pues por lo tanto, lo mismo habrá en el caso de nodos, pues me imagino que tendrán que solucionar soluciones de equipamiento de nodos, terminales para las pruebas, obviamente, posibilidad de temas de roadside units y OBU embarcados para el tema de que complementen las que podamos tener, supuesto que en algún caso pueden estar obsoletas.
en concreta, etcétera. Y después, por supuesto, pues nodos IoT para que complementen un poco los escenarios que hemos dicho antes de gestiones de edificios, en entornos de despliegue del campus, el hecho de que haya nodos distribuidos, todo eso entendemos que tiene que dimensionarse acorde a la solución y a la tecnología que cada proyecto vaya a presentar, ¿no? Y finalmente, ya para concluir, respecto a los casos de uso, pues aquí hemos puesto pues, ejemplos que entendemos que son en los ámbitos en los que se pueden, y basado en los datos que también tenemos y que podemos aportar, obviamente, pues cómo se podrían interrelacionar e interconectar los distintas fuentes de información que permitirían abordar distintos tipos de soluciones, ¿no? En el ámbito de movilidad, recuerden que estamos hablando de al menos 2 casos de uso. Uno de ellos es que tiene que ver con movilidad. Fundamentalmente, como hemos dicho antes, disponemos de infraestructura, en este caso vehicular, de una serie de equipos de vehículos de la Universidad de Murcia que podrían formar parte, obviamente, de los experimentos con los servicios embarcados. Concretamente, aquí se pueden evaluar, como he dicho anteriormente, las ventajas y el valor añadido de soluciones, por ejemplo, de 11P frente a Narrowband IoT, para la provisión de distintos tipos de servicios en las soluciones embarcadas. Como hemos dicho antes, integración de la solución con todo el sistema que tenemos actualmente de acceso, de aparcamientos, de información que haya de movilidad relacionado con los usos que se está produciendo de los distintos medios de transporte, con el mecanismo de control semafórico, etcétera. La conexión con la plataforma Mi Murcia, del Ayuntamiento de Murcia, para resolver el problema de congestión y conmutación que se puedan realizar entre las diferentes zonas. Aspectos que tienen que ver con el, como he dicho antes, despliegue automático, por ejemplo, tanto de servicios en las roadside units, en las onboard units, por ejemplo. Por supuesto, todo lo que tenga que ver con toma de decisiones inteligente que permiten la interconexión entre la gestión de los edificios y la gestión de la movilidad, es decir, cómo afecta cambios en la movilidad con la gestión de los edificios, con la gestión eficaz y energética de los mismos, como he dicho anteriormente. Bueno, ya lo hemos dicho, los aparcamientos, concretamente, de que podemos tener información de su uso. Además, eso nos permite obtener información de la movilidad y eso nos permitiría tomar decisiones y dar información a las personas que están haciendo conmutación y accediendo al campus sobre sitios mejores donde pueden aparcar o donde las condiciones que se están produciendo en el campo. Y, por supuesto, como he dicho antes, ligarlo esto con el tema de parada, es decir, dar información de cuál es la mejor solución de movilidad en un momento determinado en función de ocupaciones, franjas, modos de transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, yo creo que hay una serie de escenarios complejos que se pueden realizar y que permiten demostrar claramente la inteligencia que se puede tener a partir de la cantidad de información que ya disponemos y que la solución que se abordase podría tener en cuenta, ¿no? Y en cuanto a la gestión eficiente y medioambiental, pues lo mismo que hemos dicho anteriormente, a partir de la información que ya disponemos y que entenderemos se podría enriquecer con la solución que se tiene, pues tenemos que gestión eficiente de los edificios, desde la gestión de ocupación, por ejemplo, los temas de gestión de información de localización de usuario y evacuación en casos de peligro, gestión energética, ligarlo, como he dicho antes, con el tema de los parkings, las barreras, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, el hecho incluso, por ejemplo, la gestión. Hemos dicho anteriormente que ya tenemos una plataforma que permite una gestión de las ciertas partes de la infraestructura, por ejemplo, sobre todo pensando en tecnologías 5G, pensando en tecnologías de uso de Internet táctil, la idea, por ejemplo, de cómo jugar con conceptos de realidad aumentada para darle soporte a las personas que hacen el mantenimiento de los edificios y utilizar la tecnología, en este caso, la posibilidad que ofrece la tecnología 5G para incrementar la cantidad de información que se le provee al usuario en un momento determinado. Un punto importante es los sistemas eficaces de localización y posicionamiento de los edificios, jugando con la integración de las diferentes tecnologías que estamos utilizando, sobre todo, como he dicho anteriormente, para dar información que sea relevante al usuario en función de localización, o que puede ser no solamente por temas de evacuación, pero puede ser por otro tipo de servicios que se le puedan proveer. Integrar, como hemos dicho, toda la información meteorológica, medioambiental, etcétera, etcétera, para poder información de creación de mapas, por ejemplo, de dinámicos sobre estado del campus, información para prevención de alérgicos, etcétera. Y, como he dicho anteriormente, información de los residuos para tomar decisión de cuándo se tienen que recoger, interaccionar con los sistemas de aviso, por ejemplo, y movilidad del sistema para informar a
a los gestores de mantenimiento sobre dónde ir y cuándo ir a un determinado sitio. Es decir, puede haber diferentes focos que entendemos que claramente permiten jugar con diferentes tipos de información, toma de decisiones y que permiten demostrar muy fácilmente que la solución que se plantee pues realmente esté teniendo en cuenta pues esas capacidades de decisión en diferentes puntos, en diferentes fases o niveles de la jerarquía de gestión de la información, ¿no? En sentido, y sobre todo que demuestre la interoperabilidad y la interconexión entre todos estos sistemas que estamos hablando. Por lo cual, como ven, es un escenario bastante rico, disponemos ya de bastante información, disponemos de un escenario de test suficientemente amplio que obviamente se tendrá que extender y enriquecer en base a las soluciones y a las tecnologías que pues, se ofrezcan como mecanismos para resolver el reto. Y como he dicho anteriormente, todos los ejemplos que hemos puesto, todas las referencias a tecnologías que hemos puesto se refieren exclusivamente a ejemplos para que ustedes tengan en cuenta de cara a pues, desarrollar el concepto que hay debajo. Lo importante es que tengan claro, digamos así, el modelo o la necesidad que se está planteando como parte del reto de definir nuevas soluciones avanzadas que nos permitan realmente generar una nueva solución o nueva aproximación a la solución de la gestión de la información en estos ámbitos tan complejos como pueden ser las ciudades o los campus que nos encontramos. Bien, sin más, con esto acabo lo que es la presentación. Como hemos dicho, las preguntas las tendremos al final. Iremos viendo si ustedes recuerden que hay un canal chat en el cual pueden ir poniendo preguntas y, por supuesto, posteriormente, en cualquier momento, pueden hacerlas a través del correo electrónico que ha habilitado el CDTI para ello. Y para cerrar esta presentación, le cedo el turno en este caso a Iván García Miranda, que es de la Oficina de Compra Pública Innovadora, que dará más detalles sobre la parte de lo que es la consulta preliminar y qué se espera de las empresas sobre la misma. Iván, cedo el control a ti. Gracias, Antonio. Nada, pues buenos días a todos. Gracias por asistir a esta jornada un poco atípica, pero bueno, las circunstancias mandan y entonces, bueno, pues gracias por esta flexibilidad y sobre todo quería agradecer de antemano a todo el personal de la Universidad de Murcia que ha permitido todo este despliegue tecnológico un poco para digamos, flexibilizar esta jornada y hacerla de manera online. Voy a explicar los detalles de la consulta preliminar del mercado que vamos a realizar en el CDTI. Y, bueno, simplemente una pequeña presentación que ya se hizo en la jornada de presentación de la consulta preliminar del mercado, indicando simplemente pequeños detalles y de forma, bueno, concentrada los puntos a tener en consideración para preparar la documentación, para presentaros cualquier tipo de solución a este reto que acaba de describir Antonio. Bueno, si pasamos la siguiente diapositiva, podemos ver un poco el esquema de la CPP y el punto en el que estamos a día de hoy en esta consulta preliminar. Nos encontramos en esta fase de consulta preliminar del mercado donde el objetivo es conseguir información de todos los operadores, cualquier entidad, individuo, etcétera, sobre posibles soluciones al reto que se acaba de describir. Posteriormente, si esta consulta preliminar del mercado nos da una información, digamos, suficientemente valiosa para cumplir los principios de la de la compra pública precomercial, se lanzará una licitación que acabará en unos contratos con las entidades que sean ganadoras de esta licitación y posteriormente se realizará pues, el despliegue y el desarrollo del proyecto con un seguimiento por parte del CDTI y una certificación en principio en distintas fases. Bien, a continuación en la siguiente transparencia tenemos brevemente qué es la consulta preliminar del mercado y cuál es este fin, como les acabo de indicar anteriormente. Y una vez que se concluya esta consulta preliminar del mercado,
inicialmente, y como adelantó Antonio, el plazo para presentar las propuestas es el día 28 de marzo a las 23:59. En principio no se va a realizar ninguna ampliación del plazo, a no ser que haya, digamos, algún problema de aquí a ese día 28 de marzo. Se tendrá en consideración cualquier cambio en las circunstancias que estamos viviendo. Pero bueno, en principio se mantendrá este plazo. Se analizarán si estas necesidades pueden ser satisfechas mediante I+D, que es un poco el objetivo de esta compra pública precomercial, y si existen suficientes operadores para generar una competencia efectiva en esta licitación futura. A partir de ahí se publicará un informe final de esta consulta preliminar del mercado y los distintos operadores estarán en disposición de presentarse al procedimiento de licitación correspondiente si es que se lanza. Bien, a continuación vemos un poco en esta diapositiva el proceso, las distintas fases y las fechas clave. Todo el mundo puede consultar en la plataforma de contratación del sector público y en la web del CETI la resolución de esta consulta preliminar del mercado, donde se desglosa el anexo 1 la necesidad de la Universidad de Murcia, en el anexo 2 el formulario para participar en la consulta preliminar del mercado. También se puede consultar todas las presentaciones que se realizaron en la jornada institucional de presentación de esta CPM, que se realizó en el CETI, en la sede, en el 25 de febrero de este año. Y bueno, toda esta grabación que estamos realizando hoy se podrá consultar también en la web del CETI, estará disponible. Y el plazo, como os había adelantado, hasta el 28 de marzo para realizar, digamos, todas los formularios y entregarlos en el buzón del CETI que indicaremos a continuación. Y ahí se cerrará, digamos, el plazo de la consulta preliminar del mercado. Bueno, como les he adelantado, toda la información está disponible en la web del CETI. Simplemente hay que ir a ceti.es, pinchar en la parte de compra pública innovadora y ahí, digamos, ir a las consultas preliminares del mercado, seleccionar la de la Universidad de Murcia y está toda la información disponible, desde la resolución, formularios, anexo, preguntas frecuentes, que es un documento muy importante antes de consultar o, digamos, lanzar cualquier cuestión al buzón o al correo que ahí se indica, cpm@ceti.es. Por favor, les recomendaría que se leyeran el documento de las preguntas frecuentes o FAQs, ya que seguramente el 80% de las dudas que se tienen, digamos, se van respondiendo en ese documento y seguramente pues sea, digamos, un documento bastante clarificador para esas preguntas habituales. Bien, las entidades participantes pueden, digamos, proponer soluciones tanto de forma individual como de forma consorciada y podrán enviar sus soluciones tanto completas o para resolver parte del reto mediante, digamos, completar el anexo 2 que aparece en la resolución que hemos indicado anteriormente, enviándolo al correo cpm@ceti.es, indicando en el asunto este asunto que viene ahí. Y luego, realmente el plazo, como hemos adelantado anteriormente, es el 28 de marzo a las 23:59. Bien, si pasamos a la siguiente diapositiva. Como hemos comentado antes, la resolución está publicada en la plataforma de contratación del sector público
Y cualquier contacto que se haya mantenido o que se mantenga con los participantes y cualquier intercambio de información se regirá siempre bajo los principios comunitarios de transparencia, libre concurrencia, igualdad de trato y no discriminación, para cumplir los principios básicos de la Ley de Contratos del Sector Público. En ningún caso la participación de esta consulta en la consulta preliminar del mercado otorga ventajas o derechos exclusivos en una eventual licitación posterior de la compra pública precomercial, ni, digamos, tiene cualquier restricción ni se aplicará restricción de ningún tipo a la participación de cualquier entidad en esa posible futura licitación. Por tanto, únicamente en este proceso de consulta preliminar del mercado, los contactos entre los operadores se realizarán únicamente a petición del CETI y la Universidad de Murcia, y cualquier duda que no aparezca en el documento de las preguntas frecuentes, por favor, será necesario que se remita un correo electrónico a la dirección cpm@cedeti.es, en el cual, digamos, se considerará esa pregunta y se contestará pertinentemente. Bien. Vamos ahora a explicar brevemente cuáles son los puntos claves dentro de este anexo 2, que es el formulario oficial para participar y proponer soluciones en el reto técnico que acabamos de describir. Bien, el anexo 2, que está dentro del formulario y de la resolución, se puede acceder a él mediante la web CEDETI. Ahí se puede descargar el documento en formato Word. Es un formulario en el cual, digamos, se puede rellenar sin ningún problema. Se podrá presentar a todo el reto o, como habíamos dicho antes, parte del mismo, es decir, se pueden aportar soluciones parciales si así se considera que aporta, digamos, servicios de I+D y se tiene una idea innovadora. Es importante que se rellenen todos los apartados de ese anexo 2. No se admite ninguna documentación adicional. En caso de luego, digamos, necesitar una documentación adicional, cuando finalice el plazo del 28 de marzo, la Universidad de Murcia y CEDETI estudiarán la documentación aportada y, si es necesario, se contactará con cualquier entidad para solicitar documentación adicional. Importante, el idioma oficial a rellenar el formulario, el anexo 2, es el castellano, el español. Y importante también que esta convocatoria, consulta preliminar del mercado, a diferencia de las licitaciones futuras, es una convocatoria que está abierta a cualquier entidad, público, privada, universidad, fundación, consorcio, persona física, da igual. Cualquiera puede presentar sus posibles soluciones a este reto. También existe la posibilidad de que una misma persona, entidad, presente distintas propuestas con distintas soluciones al mismo reto, pero lo único que se pide y se solicita es que solamente se mande una única versión por cada una de estas diferentes propuestas. Otra de las cosas a tener en consideración es que si se presenta de forma conjunta mediante una UTE o un grupo de entidades, solamente se debe de enviar un único formulario por la entidad jurídica que represente al resto, pero indicando dentro del formulario en los apartados cuáles son todas las entidades que forman parte de ese conjunto o de esa UTE. Y bueno, simplemente también recordar aquí que las preguntas frecuentes es un documento que está disponible en la web del CETI y que vuelvo a recordar, digamos, que es imprescindible que se lea previamente antes de enviar el anexo 2 y antes de enviar cualquier cuestión al buzón. Bien, vamos entonces a pasar rápidamente por el índice del anexo 2, que simplemente tenemos ahí un poco los 9 puntos de los cuales consta el anexo 2. En el primer punto, los datos generales de la solución innovadora. En el punto 2, los requisitos o requerimientos funcionales. En el 3, las características de las entidades. En el punto 4, los criterios de avance. En el punto 5, plazos o planificación de la solución. En el 6, la valoración económica o presupuesto de la solución propuesta.
En la 7, los derechos de propiedad intelectual. En el 8, el marco regulatorio. En el 9, las declaraciones obligatorias. A continuación voy a hacer una breve reseña y digamos, pararme en únicamente estos puntos que están en negrita, el punto 1, 2, 5 y 7, de los cuales suele haber, bueno, la mayoría de dudas o cuestiones a la hora de rellenar este formulario. Entonces, en el punto 1, en los datos generales de la solución innovadora, si pasamos a la siguiente transparencia, podemos ver cómo en algunos puntos, como por ejemplo el acrónimo, igual que el título, son puntos de identificación en los cuales están a libre elección de la persona o entidad que quiera presentar esta solución. No hay ningún problema por presentar un acrónimo simplemente para una cuestión de identificación posterior. Luego ahí en el punto 3, en el reto tecnológico, es donde realmente ahí se considera y se indica si la solución propuesta es una solución completa a todo el reto tecnológico o, por el contrario, se realiza una solución parcial, y ahí se debe indicar a qué parte del reto se hace mención esta solución. Y luego en el apartado de fecha de inicio, simplemente ahí queremos indicar que si existe alguna restricción para la fecha de inicio del proyecto, es el campo donde se debería indicar. Es decir, si por ejemplo se considera que se va a hacer uso de una determinada tecnología y no se puede realizar hasta, vamos a decir algo, en marzo del 2021, pues entonces el inicio del proyecto no debería de ser anterior a esa fecha de marzo del 2021. Ahí es el apartado donde se debería de indicar esta restricción en el inicio de la solución propuesta. Bien, a continuación, en la siguiente transparencia podemos ver en el apartado de requerimientos funcionales los distintos puntos en los que se hace especial mención en este apartado. Es que la solución tiene un enfoque funcional, es decir, es importante que se presente una solución desde el punto de vista funcional para resolver los retos tecnológicos que se acaban de explicar con tanto detalle por parte de Antonio y que, digamos, se recogen en el anexo 1. Otra de las cuestiones importantes en cuanto a las necesidades tecnológicas es identificar cuáles son las tecnologías necesarias que se van a utilizar para alcanzar la solución propuesta en esta, digamos, hipotética solución presentada en este anexo 2. Y luego otra de las cosas a tener en consideración importantes es que se necesita una descripción clara del estado de partida, es decir, cuál es el estado de tecnología del cual se va a partir y cuáles son los alcances previstos. Es decir, desde dónde se inicia la solución hasta dónde se quiere alcanzar, cuáles son los saltos que se van a realizar dentro de cada una de las distintas tecnologías y cuál es la novedad tecnológica que presenta esta solución. Esto es importante para digamos, considerar cuál es el estado del TRL de la solución propuesta y hasta dónde se va a alcanzar este TRL una vez se haya resuelto o se haya ejecutado esta solución propuesta. Bien. A continuación, vemos en el siguiente punto la parte de plazos, donde simplemente se consideran las distintas actividades que cada uno pueda desglosar la solución, pero es importante que por lo menos dentro de ese desglose mínimo se considere 3 fases importantes que son las que en una futura licitación seguramente se realizará, digamos, la división de fases dentro de esa licitación. Y es que se considere una fase de diseño aproximadamente para, digamos, realizar un diseño de la propuesta más en detalle de lo que se presentaría en la posterior licitación. Una fase de desarrollo donde se incluirá, digamos, todo un poco el despliegue y desarrollo de la solución propuesta, y una fase de validación donde se realizaría el despliegue
y las pruebas que se considerasen para validar esta posible solución dentro de la Universidad de Murcia con las pruebas correspondientes que se definan. Entonces, por tanto, ese planning debería de englosar por lo menos o de incluir estas tres distintas fases: diseño, desarrollo y validación. Otra de los puntos importantes es si existe algún riesgo que pueda afectar al desarrollo del proyecto y que pudiera retrasar su finalización y que a día de hoy se conociera, como por ejemplo, pues, bueno, cualquier punto tecnológico, cualquier punto en cuanto a licencias, en cuanto a posibilidad de despliegue, etcétera. Bueno, pues ese es el apartado donde se debería de indicar, es decir, cualquier riesgo que a nivel o a día de hoy se pueda considerar que pueda afectar al desarrollo de la solución. Bien. Y por último, si pasamos al último punto en que se hace mención dentro de estos puntos conflictivos o puntos importantes dentro de este anexo 2, es el punto de las DPIs. Este apartado de las DPIs es importante que no se deje en blanco ni que se responda de una forma vaga o, digamos, simplemente indicando cualquier respuesta sin considerar todos los puntos que se hace mención ahí y que es importante que se expliquen en profundidad. ¿Cómo son? ¿Cuál es el background de los derechos de propiedad intelectual? Es decir, la información y derechos que los participantes tienen a día de hoy, es decir, cuáles son los derechos que se han solicitado o concedido anteriormente a la fecha de propuesta de esta solución, y cuáles los conocimientos adquiridos una vez se realice, digamos, esta solución o esta propuesta, es decir, cuál es el foreground, cuál es la expectativa de generar, digamos, derechos de propiedad intelectual. Otro de los puntos importantes, cuál es la política de aprovechamiento de estos derechos de propiedad intelectual que tiene en consideración la entidad o persona que presente esta solución, y cuáles son los derechos de acceso y uso que pretende para, digamos, los usuarios que estaban involucrados en esta licitación, tanto CDTIC como el usuario final, que va a ser la Universidad de Murcia. Entonces, simplemente recordar que es importante mantener un poco la filosofía de la consulta, perdón, de la compra pública precomercial, que es compartir riesgos y beneficios. Es decir, desde el CDT y desde la Universidad de Murcia esperamos que esta política de compartir riesgos y beneficios se vea reflejada en este apartado de derechos de propiedad intelectual. Bien, a continuación, el siguiente punto, simplemente daros las gracias por su atención, que estamos a disposición ahora mismo de las preguntas que consideren, tanto de la parte técnica como de la parte, vamos a decirlo así, más administrativa por parte del CDTI. Y cualquier duda adicional que no se resuelva en esta jornada, pues estamos a su disposición en el correo cpm@cdti.es. Cedo la palabra a Antonio para que sigamos y organicemos un poco todo el turno de respuestas y dudas y respuestas. Muchas gracias. Gracias, Iván. Gracias a todos. Así, en principio, agradecer. Ha habido un montón de gente conectada, o sea, con lo cual eso también es de agradecer, que en las condiciones en las que estamos la gente se haya conectado. Dado que estamos en modo streaming y hay un cierto retardo entre las preguntas, entre nuestra presentación y cuando ustedes van a mandar las preguntas, vamos a pasar momentáneamente a recuperar cuáles son las preguntas del chat. Así les da tiempo a, si eso, ir planteando nuevas preguntas y lo que hacemos es vamos respondiendo a las preguntas que vayan surgiendo en ese momento. Entonces, si me dejan un momento, mientras hago el cambio, para poder presentar Vale. Vale, a ver. Bien. Voy a poner el compartir, si eso ahora, la pantalla de la...
Bien, pues ahí estoy compartiendo la pantalla del streaming. No voy a conectar el streaming porque si no se produciría un desfase entre lo que digo y lo que se ve, pero sí para ver sobre todo el chat, en este caso, por las preguntas que puedan haber, etcétera. Entonces, mientras reciben o se conectan a hacer más preguntas, por lo que hemos visto de las preguntas recibidas, había una en referencia a lo del despliegue de 5G, en este sentido de la Universidad de Murcia, que si esté ya disponible o no. En principio, yo creo que esa pregunta más o menos la hemos contestado. Lo que hemos dicho y lo que han podido ver es que existe en principio un despliegue de una infraestructura privada 5G de la universidad, de lo que es o será, en este caso, de equipamiento RAN y equipamiento Core. Lo único que sí que entendemos es que aquellos que se presenten pues tendrán que analizar si pues requieren extender o complementar esa infraestructura. Y donde seguramente que sí que tendrán que complementarla es en la parte que tiene que ver con acceso a frecuencias para prueba piloto, que en ese sentido pues es la parte que al final necesitaremos, o desarrollo o discusión de una posible red privada 5G que se pueda ofrecer como parte de la solución, en ese sentido. Privada en el sentido de acceso a frecuencias, básicamente privada. Como han visto nosotros, nuestro objetivo es tener, sobre todo, lo que es la infraestructura de 5G, un escenario, por una parte, de equipamiento abierto, o sea, software, en ese sentido, que tiene que ver con equipamiento abierto, por un lado, donde nos permita, pues, digamos así, mayor flexibilidad en cuanto a la gestión. Y por otra parte, otra parte que tiene que ver con una infraestructura más fija o comercial, en ese sentido, que es el tipo de cajas tipo Amarisoft que hemos visto antes, que son sistemas ya más cerrados, operativos, completamente operacionales. Lo único que pasa es que donde solamente hay un margen de maniobra, de configuración, de ciertos parámetros, etcétera. La idea es que con esos dos escenarios pudiésemos trabajar para permitir pues, explorar y probar pues, diferentes tipos de necesidades. Hay una siguiente pregunta que viene de Rafael. Dice, ¿tiene previsto algún tipo de remuneración para las empresas participantes en el proceso, en cada una de las fases? Esta me imagino que es para ti, Iván. Sí. Bien, gracias por la pregunta. Si se refiere, digamos, a la remuneración de las empresas participantes en el proceso de la consulta preliminar del mercado en el que estamos a día de hoy, no está previsto que se entregue ninguna remuneración, es simplemente es una consulta que se abre al mercado y no se pretende abonar nada por la participación. Igual que en la licitación, es decir, cualquiera de los participantes futuros en la licitación no recibirán, digamos, ninguna remuneración por participar en el proceso. Simplemente los que sean, digamos, seleccionados en la futura licitación sí que se les abonará los trabajos correspondientes. Y engancho con la siguiente pregunta, que creo que es ¿cuál es el proceso en cada una de las fases? Si no me equivoco. Bueno, pues el proceso en cada una de las posibles fases dentro de esa licitación, aunque se determinará en detalle en los documentos de la licitación, sería el siguiente. En principio estamos pensando en distintas fases, como puede ser el diseño, desarrollo y validación de la solución, y en la cual sea unas fases de forma que un número de participantes sean los que concurra en la primera fase de diseño y según se vaya, digamos, avanzando en el tiempo, ese número de empresas vaya disminuyendo. Es decir, una especie de efecto embudo donde los más competitivos vayan ganando las distintas fases y vayan pasando en el proceso hasta llegar a la fase de validación. Es decir, a lo mejor, que todavía no está definido el número de participantes máximo en cada una de las fases, podría ser que en la primera fase de diseño participasen un máximo de 4 entidades o cuatro UTEs. Posteriormente, en el proceso de desarrollo pasen solamente 2 y luego a lo mejor en el diseño, en la fase, perdón, de Validación. De validación solamente haya una empresa o una UTE.
pero el número máximo de empresas dependerá del presupuesto y un poco del gasto previsto cada una de las empresas y del número de participantes, etcétera. Y todavía a día de hoy no tenemos esta información y por eso estamos lanzando este proceso de consulta preliminar del mercado. Así que espero que esta pregunta haya sido, o esta respuesta le haya aclarado la duda. Gracias, Antonio. Gracias. Hay otra pregunta de Raúl que dice si existe infraestructura de fibra desplegada por el campus a disposición del proyecto. En principio sí existe, tenemos disposición de fibra. Lo único que, como hemos comentado, dependerá de la solución que se proponga y el impacto que tenga, pues habrá que, por eso si se fijan, hemos puesto un apartado donde diga que puede ser necesario que se tenga que contemplar algún tipo de conexión de algunos componentes, por ejemplo, etcétera. Pero en general existe disposición de infraestructura y en los nodos que estamos desplegando y que serán la parte fundamental, normalmente existe fibra ya disponible. Con lo cual, esperamos que eso sea, si hiciera falta, sea, digamos así, la parte menor obviamente, de impacto. Pero, como he dicho, depende un poco de la solución, ¿no? Obviamente, que se presente. Eso ha sido de Rafael, gracias. Rafael, que responde gracias a la pregunta anterior. Como saben, vamos un poco de retraso, por eso es Bien, gracias, Rafael. Me alegro que haya dado respondida a la pregunta. Total. Esperamos un poco por si aparecen nuevas preguntas. Como ya hemos dicho anteriormente, en cualquier caso, siempre tienen el uso del buzón que se ha dicho anteriormente y daremos cumplida respuesta a cualquier pregunta o solicitud de más información que venga por el buzón, que es parte también del objetivo. Sí, Antonio, si me permites otra cosa que yo creo que la hemos comentado, pero bueno, simplemente comentar que esta grabación o esta jornada, digamos, de este formato online streaming, pues que está siendo grabada y el vídeo se colgará en la web CDT y estará disponible para su visionado posterior en cualquier momento. Sí, sí. Y las transparencias también que se han usado también se pondrán, si no me equivoco. Correcto. Gracias. Porque a lo mejor no se ven bien a lo mejor los detalles de la transparencia. Ahí tienes una pregunta que creo que es para ti, Javier, pero viene de Javier. Tiene que ver con lo que hemos hablado anteriormente. Bien, la resolución de ayer del Consejo de Ministros sobre el estado de alarma acerca de la suspensión de términos de interrupción de los plazos en los procedimientos en curso afecta también este proceso. Pues buena pregunta. Realmente no te sabría responder. Es un tema jurídico del cual no sabría decirte si esto es un plazo administrativo, un procedimiento administrativo como tal. Creo que no. Pero, bueno, en principio lo preguntaremos y si es necesario aumentar el plazo, porque digamos que esta resolución afecta a este procedimiento, pero entendemos que esta consulta preliminar del mercado no es un procedimiento administrativo como tal y que, digamos, está, digamos, libre de esta suspensión o interrupción en los plazos. Entonces, bueno, pues en principio mantenemos este plazo o fecha final hasta el 28 de marzo. Si hubiera, digamos, cualquier problema o si, digamos, esta resolución del Consejo de Ministros sobre el estado de alarma afectase a estos plazos por un tema legal, lo consultaremos en asesoría jurídica, en nuestra asesoría jurídica, les informaremos pertinentemente a través de la web CDT. Muchas gracias. Comentar, es que no sé si escuchaste antes que Sergio se conectó y comentó, Sergio es un compañero de CDT y comentó que habían lanzado ya esa consulta a la asesoría jurídica de CDT. Estaban pendientes, perfecto, justamente que habían lanzado porque teóricamente, como dices tú, parece ser que no afectaría, pero bueno, en cualquier caso está pendiente de resolución por asesoría jurídica. O sea que en cualquier caso me imagino que si se resuelva lo que se resuelva, informarán, me imagino, a los interesados. Sí, perfecto. Se publicará independientemente de la respuesta. Bueno, si no hay ningún cambio, pues no publicaremos nada, evidentemente. Se mantendrá todo y si, digamos, es necesario aplazarlo, pues se comunicará en la web CDT y además es necesario publicar un aplazamiento y una nueva resolución que se publicaría en Place, etcétera, etcétera. Así que, bueno,
todo el mundo se enteraría. Pero gracias. Hay otra pregunta de la parte de despliegue que proviene de Raúl, que dice si se puede detallar la infraestructura disponible para las comunicaciones vehículo e infraestructura. Como se ha explicado antes en una de las transparencias, lo que tenemos de comunicación vehículo e infraestructura ahora mismo hay 7 unidades que son roadside unit o onboard unit que se pueden utilizar para el tema de pruebas, concretamente. Están basadas en una pila abierta de tecnología de ITS, en ese sentido, y serían sobre las que podríamos pivotar las pruebas de configuración. En su momento, estas se conectaban o se han conectado no por fibra, sino que se han conectado por comunicaciones 4G, en el caso de la roadside unit, y se han hecho pruebas, por eso puse también el ejemplo del área perimetral. Se han hecho pruebas en el área perimetral del campus para temas de pruebas de tecnologías de comunicaciones vehiculares, en ese sentido. Mientras tanto, no han aparecido más preguntas. Sí, esperamos un minuto o dos. Minutos, exactamente, sí. En cualquier caso, recordarles a todos que, como he dicho anteriormente, que bueno, agradecerles primero que se hayan conectado y que hayamos tenido que cambiar la estructura para tener este formato para que poder hacer accesible la presentación al mayor número de personas posibles, en ese sentido. Gracias, Raúl. Una última viene. La cobertura se supone outdoor. No sé muy bien. A ver, cobertura. La cobertura se refiere a los escenarios de localización. En principio, la cobertura global del proyecto es outdoor e indoor también. Es decir, básicamente, por el escenario que hemos planteado de temas de gestión en edificios, tiene que tenerse en cuenta el hecho de proveer servicios, sobre todo, por ejemplo, de localización dentro de edificios. En ese sentido, la cobertura, entiendo que a lo que se refiere tu pregunta es a los dos casos, tanto indoor como outdoor. Si es a 5G, en principio no tiene por qué ser, obviamente, el caso de indoor, bueno, se puede contemplar, eso ya es cuestión de la solución que plantee. Si es vehicular, obviamente es outdoor. Eso ha sido un chiste. Bien, pues más o menos, Iván, ya como tú consideres. Bueno, pues nada, yo creo que si no aparecen más cuestiones en el chat, pues bueno, creo que ahora han contestado ok. Sí, ok, exactamente. Sí, a la última pregunta, así que bueno, si te parece, Antonio, yo creo que damos por finalizada esta jornada. Tenemos el buzón independiente cpm@cdti.es para cualquier cuestión adicional que surja de aquí al 28, si es que se mantiene esta fecha como hemos avanzado anteriormente. Y si no, pues bueno, cualquier cosa estamos a su disposición. Así que nada, muchísimas gracias nuevamente a todo el personal de la Universidad de Murcia que ha conseguido, a pesar de todas estas dificultades y tiempos raros en los que estamos viviendo, que esta jornada se haya mantenido y que hayamos podido conectarnos cada uno desde nuestro sitio. Y especial a Antonio por toda la explicación del reto técnico, ¿no? Así que nada, por mi parte nada más. Muchas gracias a todos por asistir y muchas gracias a la Universidad de Murcia. Te dejo, Antonio, que despidas. Muchas gracias. Sí, gracias a ti, gracias a CDTI, gracias, en este caso, a la universidad, a los técnicos que están detrás, que son los que permiten esto.
y aparte de eso, por supuesto, también a este caso a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que junto con Sedeti pues han permitido que se lance este reto, que yo creo que es muy interesante y además que va a dar origen a, yo creo que, nuevas tecnologías y soluciones que van a ser de uso muy importante en el futuro. Pues nada, muchas gracias a todos. Como dice el compañero aquí, Rafael, le hemos ahorrado tiempo y CO2, lo cual también es importante. Al final hay que ser solidarios y pues nada, seguimos pendientes. Cualquier duda, por favor, hacedla llegar y muchas gracias a todos. Pues nada más, hasta luego y que sea leve estos tiempos. Hasta luego.